las personas que están también y que integran y componen el departamento. Ahí está Mari también, que también es parte de esta organización que realizamos. Em, Les voy a contar un poco más o menos de cómo se conforma o cómo surgió esta idea de realizar la organización. Fue una iniciativa familiar de Jacqueline, que está ahí presente, que es la tesorera también de la organización, y Kiara, que no se encuentra presente en este momento. Em, pero ellas fueron las que impartieron, digamos, la idea de esta organización, que primeramente iba a ser un proyecto, y después empezaron a llegar mucha más gente y se decidió que fuera y se convirtiera, digamos, en una organización. Ya, primeramente eso. Bueno, nuestra organización, como ustedes saben, se llama Multidiversos, y está conformada por diversos estudiantes y profesionales de diversas áreas. Está trabajo social, está fonoaudiología, gestión de turismo y cultura, psicopedagogía, educación especial, periodismo, entre otras. Somos 12 departamentos los que componen la organización, y el objetivo de esta organización es fomentar una sociedad más inclusiva en base a los derechos humanos de las personas, y disminuyendo las barreras y cambiando el lenguaje de discapacidad a diversidad funcional, ¿ya? Y visibilizando también situaciones en torno a este término de diversidad funcional. El término de diversidad funcional viene del modelo de diversidad, del modelo de la diversidad postulado por Javier Romanacci Palacios el año 2008, ¿ya? Eso como a grandes rasgos. Y para empezar ya con la instancia de este conversatorio, me gustaría que se presentara la Junta Directiva, que también hay unos miembros acá presentes. Cualquiera que quiera empezar. Mari, ya que... Ya yo empiezo. Perdón. Bueno, dale, Jackie. Acá. Bueno, les saludo a todos y a todas quienes están presentes. Agradezco que puedan participar de esta instancia. Mi nombre es Jacqueline Montoya, soy una de las fundadoras de la organización Multidiversos, y me parece muy importante el tema que el Departamento de Salud trae el día de hoy, así que eso, les dejo invitado ahí para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, ahí tienen sus tiempos las chicas ahí para poder realizar sus preguntas, así que bienvenidos a todos y a todas. Bueno, hola a todos, todas y todes. Yo soy María Fernanda Vera. Soy en este momento directora ejecutiva de la organización Multidiversas. También soy parte del Departamento de Salud, así que les damos la cordialmente bienvenida a este conversatorio. Esperamos que sea súper provechoso para ustedes, ya que va a ser impartido por una profesional que sabe del tema. Y en esta instancia voy a ser de moderadora, así que al momento de que hagan sus ponencias van a tener un tiempo de 3 minutos. Ahí se les va a ir informando cuando se acabe ese tiempo. Así que esperamos que sea una súper buena instancia. Y bienvenidos. Muchas gracias, chicas, por la presentación. Y bueno, me gustaría que se presentara la expositora el día de hoy de este conversatorio. Primeramente, informarle que es un agrado para nosotros como organización que haya aceptado esta invitación, y que nos haya ayudado, digamos, a poder gestionar y realizar este conversatorio, que es sumamente importante para nosotros y también para las personas que decidieron estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. No, yo agradecer la invitación, estoy muy contenta de conocerles. Yo conozco a un par de alumnas que están trabajando con ustedes, y voy a quedar después de este encuentro disponible para ustedes si es que hay algo más en lo que yo pueda ayudar. Me interesa el tema que están trabajando además. Yo me llamo Ketty, voy a preferir que en esta instancia me digan Ketty, no profe. Yo soy trabajadora social, futura colega de Alexandra, de Kiara. Soy, además, bueno, me dediqué a la academia, ¿no? Entonces tengo un diplomado en salud mental, un magíster en salud pública, y ahora estoy estudiando un doctorado en psicología. Entonces, esos creditajes están ahí por si a alguien les interesa. Lo más importante son las experiencias vitales en salud mental. Yo soy mujer, me declaro así, mujer.
Soy mamá, tengo pareja, estoy casada con un trabajador social, mi casa está llena de temas sociales, pobres niños. Soy mamá de Amelia, que tiene 10 años, y Pablito, que tiene 6. Él tiene TEA, tiene autismo, entonces conozco el tema del cuidado y la diversidad de manera experiencial. Y tengo 44 años y diría que la otra característica es que me gusta mucho el tema de diversidad, no solo por mi experiencia personal, sino que porque creo que como país estamos invisibilizando todas las cosas que nos pasan a quienes tenemos algo diferente. Entonces, todo lo que sea molde y estructura y rigideces en la manera en que nos vemos me convoca siempre a resistir un poco, ¿no? Claro, tengo un espacio de resistencia un poco afortunado, ¿sí? Que es un poco elitista, ¿no? La academia es un poco así. Pero también aporta en algo, en algo. Y estoy feliz de verlo y verles hoy, ¿sí? Y traje una presentación que voy a compartir con ustedes, a ver si esto me resulta. Yo en Meet no me manejo muy bien, pero soy una chica Zoom, pero voy a intentar. ¿Lo ven? ¿Me avisan? Porque dejé de verlos absolutamente. Sí, Sí, sí se ve. Ya, lo agrando más, me imagino. O lo ven entero. sí, en modo Lo voy a presentación agrandar se un vería poco. perfecto. Ya, ahí mejor. Ok. Les voy a contar algunos temas como generales y después, bueno, quedo como disponible para todas sus preguntas, dudas. La invitación de hoy día es a pensar cómo cuidarnos, pero desde la diversidad. Está ahí mi correo electrónico también para quedar disponible para ustedes, para lo que quieran más adelante. Traje esta chiquitita argentina, la Mafalda, un poco antigua, pero que a mí me gusta mucho porque sus respuestas siempre me hicieron mucho sentido. Cuando aquí un amigo le pregunta, ¿y tú qué tomas para estar mejor? Ella dice que toma distancia. Bueno, a mí me parece que a veces mirar las cosas con perspectiva nos ayudan a cuidarnos. Y no tomar decisiones así como en la rápida. Y esa capacidad de reflexión es un poquito de lo que vamos a hablar hoy día. Hoy les voy a hablar de 4 cosas muy breves, no creo que me demore más de media hora o 40 minutos. Vamos a separar salud mental de emociones y de enfermedad para que no lo patologicemos todo. Después les voy a enseñar algo que se sabe harto en el mundo de la psicología, que es el ABC de los primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo entrego ayuda psicológica cuando estoy con una amiga, un amigo, un familiar en una crisis emocional? ¿Dónde acudir en caso de que esto no se solucione de manera así como natural? Y luego algunos ejercicios que podemos hacer, no para que los hagamos aquí, sino que para que ustedes se los lleven a la casa y si se animan, y si se atreven, porque pensarse a sí mismo y mirarse a sí misma requiere cierta valentía también, si se atreven a hacerlo, lo hagan. Bien, aquí hay a mí me gustan mucho las pancartas de las marchas, las uso harto para reflexionar. Ahí dice, la vida no cabe en un diagnóstico. Efectivamente, la mayoría de nosotros, de nosotras, vamos a poder tener alguna vez en la vida algún diagnóstico. Ese es un aspecto de la vida. Y los que trabajamos en el mundo de la diversidad creemos que ese diagnóstico no me define como persona. Y si me define de manera identitaria y de manera inclusiva. Es decir, yo no estoy confinada a una patología, sino que ese diagnóstico me hace ser de la manera que soy y me hace diferente y por eso yo debiera ser incluida, ¿no? A propósito del concepto de inclusión. El problema es que las etiquetas y los diagnósticos en el mundo en el que vivimos son vistas por el resto que no se mueve en la lógica de diversidad funcional como ustedes. El diagnóstico hace como que la gente me vea solo con esa etiqueta. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Si yo tengo depresión, va a ser muy difícil que el resto de la gente, a pesar de que yo me haya curado de esa depresión, me deje de ver así. Parece que las etiquetas de salud mental, sobre todo, son muy rígidas y pesadas. Pesan como una mochila grande. Entonces, la primera advertencia que les quiero dar como para que nos entendamos la conversación que vamos a tener es que yo entiendo que el diagnóstico es una cosa transitoria, convencional, que me pone un grupo de expertos y que puede variar en otro momento, de acuerdo a cómo avance la ciencia, y que define solo una parte de mí, solo una parte de mí. En ese sentido, no vamos a entender actitudes, comportamientos, conductas normales de anormales. Ese es un concepto que yo les invito, ojalá, a eliminar del lenguaje. ¿Qué es ser normal? ¿No tener etiqueta? ¿Quién no la tiene? ¿Qué es ser anormal? Cuando me desajusto del promedio.
ser normal es lo que hace la mayoría. Si eso que hace la mayoría a mí no me hace sentido o a mí no me sirve, quiere decir que quedo inmediatamente fuera. Ese es un lenguaje que vamos a tener que dejar también, al menos en este ratito que vamos a conversar, porque los problemas de salud mental no siempre son explicados desde la lógica individual. No siempre tuve depresión porque fui débil o me dejé maltratar. No siempre fui violentada como mujer porque no puse los límites a mi pareja. No siempre tuve una ansiedad o una crisis de pánico porque fui inmadura y no supe manejar la presión. Muchas veces la patología de salud mental se explica por el contexto. Yo siempre digo que para conocer amigos de otros países les pregunto un poco los síntomas de salud mental que tienen porque así logro entender cómo está organizado el país. La organización social que tengamos, por eso es tan importante la votación que se viene pronto, produce sujetos que se enferman de ciertas cosas o de otras. Y el modelo neoliberal, lo que está produciendo en general, es gente con patologías de salud mental que creen que tienen esa patología por debilidad. Y el modelo gana con eso, porque nos encerramos en producir, en comprar, en ganar, en tener más, de manera más aislada. Y eso nos enferma. ¿Sí? Entonces está muy de la mano en la sociedad en la que yo vivo. Las cosas en las que cree mi familia. ¿Qué es ser exitoso en mi familia? ¿Qué significa ser feliz en mi familia? Y todas esas marcas y exigencias me van también enfermando si no las logro dilucidar bien. En ese sentido, la salud mental debiéramos entenderla sin etiquetas. Todos tenemos en algún momento o vamos a tener o hemos tenido algún problema de salud mental. Hay gente que tiene enfermedades más fijas, otras más transitorias, y lo que debiéramos trabajar entonces es menor estigmatización, mayor inclusión, ¿sí? Pero hablar de este tema me imagino que en pandemia debe ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque venimos saliendo de una de las crisis sociosanitarias más importantes del último siglo. Nos tocó un momento que nos afectó mucho y nos está afectando todavía. ¿Por qué? Porque tenemos información pandémica por todos lados. Les debe haber pasado, a mí me pasó al principio de la pandemia que tuve que dejar de escuchar noticias de contagios, de cuarentenas, porque me saturó. Ese exceso de información pandémico hizo que mucha gente tuviera, por ejemplo, que fue muy común durante la pandemia, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, muchos no dormimos bien, o empezamos a comer mal, o nos empezamos a angustiar. La agorafobia fue uno de los síntomas más comunes. La agorafobia significa que empiezo a sentir cierta ansiedad cuando salgo de mi casa. Me sudan las manos, estoy un poco angustiada, si hay una aglomeración me siento incómoda, ¿bien? Todo ese exceso de información pandémico alteró nuestra salud mental. No saber qué va a pasar y estar encerrado en una casa nos afectó también. Ese aislamiento, tanto físico como social, ¿sí? No tener contacto con personas físicamente, pero además perdimos contacto con muchos de nuestras amigas, personas que antes eran significativas. Todo eso fue afectando nuestra situación de estabilidad emocional. Y a todo esto se suma la preocupación por enfermarse, o la preocupación que se enfermaran las personas mayores que quiero, o que me importan, o los más chicos que quiero y que me importan. Entonces, todo eso se juntó con que además tuvimos que hacer arreglos y ajustes, es decir, tuvimos que cambiar la forma de vivir. Mi dormitorio, que antes era un lugar de relajo, de privacidad, de estudio, hoy se transformó en mi espacio de trabajo, me refiero al trabajo laboral, se transformó en mi sala de clase, se transformó en mi espacio en donde yo tengo mi vida social cuando me conecto con mis amigos. Tuve que cambiar mis horarios para cuidar, si cuido a alguien en diversidad funcional de manera distinta, tuve que involucrar a otros en el cuidado. Efectivamente, nuestra dinámica familiar y nuestra casa o departamento cambió en su función. Se nos hizo más estrecha, probablemente se nos hizo más incómoda a veces. Entonces, hablar de salud mental en este contexto significa que tenemos que entender que más tarde que temprano, más de alguno de nosotros va a sentir alguna sintomatología de salud mental producto de la pandemia. Hay pocos estudios respecto a pandemias anteriores, pero he leído algunos sobre el VIH-Sida, la pandemia de los 80, y algunos de los pocos estudios de salud mental que hay comentan de que los síntomas más fuertes de salud mental tras una pandemia se producen después del año terminada la pandemia. ¿Por qué?
porque todos nosotros tuvimos que reaccionar rápido para enfrentar la pandemia y nos ajustamos bien, probablemente. Ahora nos estamos ajustando a la salida. Viene Oxicromo, esta nueva beta de virus, y nos volvemos a asustar. Entonces estamos todavía reaccionando, ¿no? Y reaccionamos en general bien. Cuando llegue el momento de calma, probablemente aparezcan sintomatologías que nos van a hacer empezar a estar más atentos a nuestra condición de salud mental, porque es muy probable que lo pandémico, si no lo produjo ya, va a producir en mí o en las personas que me importan algún efecto de salud mental. Esto no quiere decir que voy a tener una patología de salud mental, pero sí voy a tener algún malestar. Y lo que voy a comentar hoy día, y este es el objetivo de mi conversación de hoy día, hoy con ustedes, de 30 minutitos, espero no pasarme de eso, es qué herramientas tenemos para enfrentar esto que va a venir, o que quizás ya estoy viviendo, ¿bien? Bueno, hay algunos datos, ¿sí? Aumenta la depresión, aumenta el insomnio con la pandemia, en fin. ¿Qué les voy a contar hoy medularmente? Les voy a tratar de explicar, desde un poco lo que yo he aprendido, la importancia de separar salud mental, de sentir emociones, que está bien, no hay que patologizarlas, de la enfermedad mental. Y separar estas tres cosas es súper importante para ayudarme a mí mismo, ayudarme a mí misma y ayudar a otros, además, ¿sí? Porque la salud mental se hace entre todos y para todos, no es una cosa individual. Y esto es bien difícil porque vivimos un estilo de vida en Chile que tiende al individualismo. Compito con mi compañero de asiento para una beca. Compito con la señora al lado para un mejor puntaje en el registro social de hogares. Compito para llegar primero a la fila y poder vacunarme. Tenemos un sistema sustentado en la competencia individual, ni siquiera colectiva. Esto no sucede en otros países y uno no lo percibe porque es parte de la forma en que tenemos de organizarnos, pero esa competencia permanente, ese estrés permanente, puede entonces ser proclive a generar cuadros ansiosos y cuadros depresivos, ¿sí? El chileno y la chilena en general tiene 3 diagnósticos prevalentes. Nos enfermamos de 3 cosas. Somos los que tenemos consumo problemático de drogas en primer lugar en Latinoamérica, somos los más depresivos, sobre todo las mujeres, y somos los más ansiosos. Estrés, agorafobia, crisis de pánico. Estos son los 3 diagnósticos que más de alguien en su familia probablemente tiene o tuvo. Fíjese en su árbol familiar. Debe haber tenido a alguien usted, abuelo, abuela, tatarabuelo, tío, tía, lejano, con el problema de alcohol, problema de tabaco, me refiero a un problema de adicción. La adicción no se refiere solo a la droga ilegal, la adicción se refiere a cualquier sustancia, para mí el chocolate, siempre lo digo, a la que yo acudo para sentirme un poco mejor, para autorregularme, ¿no? Y cuando esa autorregulación se desordena, se transforma en adicción. No hay chileno ni chilena que no tenga en su árbol genealógico a alguien con algún problema adictivo frente a una sustancia. Da lo mismo si esta sustancia es legal o ilegal. Al final no es tan importante si yo fumo o no fumo marihuana. Lo importante es si esa adicción, o sea, si ese consumo es adictivo o no, ¿sí? O sea, si es un consumo que me permite tener mi proyecto vital, no habría problema. Si el problema sucede cuando pierdo mi proyecto vital, me desordena de mi norte, me aleja de mi proyecto de vida. Es ahí cuando empiezan a aparecer estas dificultades. Veamos salud mental. ¿Cómo entendemos la salud mental desde esta lógica de diversidad? Pensando en que todos somos distintos y que las etiquetas no nos sirven, digamos, nos separan más bien. La nueva ley, tenemos una nueva ley de salud mental estrenada en mayo, una mala ley, a mi entender, que es una ley que se entiende como una ley sobre derechos de salud mental. La verdad que es una ley que trata sobre cómo me atienden en salud mental, es decir, es una ley pensada para la gente que atiende, no para uno con problemas de salud mental, pero en fin. Tiene algunas cosas que me gusta esta definición. Lo define como el bienestar de las propias capacidades. No hay un estándar. Según mis propias capacidades, según mi propia diversidad, según mi propia funcionalidad, yo enfrento la vida. Y de acuerdo a ese enfrentamiento de vida, si yo cumplo o no mi proyecto vital, voy a tener más o menos salud mental. Si yo trabajo y contribuyo a la comunidad, voy a tener más o menos salud mental. Esta definición rompe un poquito algo que los equipos de salud mental hacen, ¿no? Que es jerarquizar los problemas. ¿Qué es más grave? ¿Tener una depresión o tener esquizofrenia? Bueno, según esta definición,
yo no podría contestar que es más grave la esquizofrenia que la depresión. Yo debiera preguntarme, bueno, ¿cómo llevan estas personas su proyecto vital? Si la persona con esquizofrenia tiene red de apoyo, vínculo afectivo, estudia o trabaja en algo que le es gratificante y es un miembro de una comunidad, a lo mejor tiene más salud mental que una persona con depresión severa, de nivel socioeconómico alto y que tiene intento de suicidio, por ejemplo. Entonces, esta definición trata de desjerarquizar las patologías que están muy estereotipadas, además en términos de niveles socioeconómicos, de género y de edad, ¿no? Se supone que las mujeres se deprimen, los hombres no. Se supone que la gente joven tiene intentos de suicidio, los adultos mayores no. Y en Chile hoy día, quien tiene más alto índice de suicidio, o más bien el dato va creciendo, son las personas mayores. ¿Qué quiero decir? Que estar saludable mentalmente no es no tener diagnóstico. Yo puedo tener un TOC, ¿sí? Ser obsesivo compulsivo y ordenar todo de manera muy lineal. Puedo tener autismo, puedo tener esquizofrenia y ser muy saludable mentalmente. No tiene que ver con tener etiquetas. Varía la salud mental de acuerdo a los factores sociales, psicológicos y biológicos. Es decir, mi enfermedad va a depender, su desarrollo va a depender de mi contexto. No da lo mismo pertenecer a una clase social o a otra teniendo un diagnóstico. Eso implica que cómo nos organicemos como sociedad para que todos tengamos los mismos potenciales de desarrollo influye, ¿sí? Y que tengamos tanta depresión y tanta ansiedad en Chile también tiene que ver con cómo nos estamos organizando como país. Y lo otro importante, yo diría que lo más importante para saber si yo tengo salud mental o no, o si esa persona que me preocupa tiene un problema de salud mental o no, es esto: proyecto vital. La persona tiene un proyecto, tiene algo que le movilice todas las mañanas a levantarse, tenga esquizofrenia o no, tenga ansiedad o no, tenga trastorno bipolar o no. Lo importante es que ese proyecto vital no se pierda, porque cuando uno interviene, cuando uno trabaja en este tema, eso es precisamente lo que trabaja. La salud mental en ese sentido no es un trabajo personal. La gente con salud mental no es gente más fuerte, más autónoma, más adulta, más madura. La gente sin salud mental no es más floja, débil o infantil. La salud mental es un derecho que yo puedo exigir a la sociedad a la que pertenezco. La salud mental se construye con mi esfuerzo, pero en el marco de una realidad en la que yo vivo. Si estoy endeudada en millones de pesos, si tengo riesgo de desempleo, o si estoy estresada porque estoy estudiando, tengo que hacerme cargo de 2 o 3 personas a la vez. Tengo una organización social que me está enfermando. No es que yo lo elija, yo quisiera estar sana, ¿sí? Pero probablemente tengo ansiedades o estrés porque estoy a cargo de muchas cosas y el Estado no me ofrece mucha ayuda. Entonces, la salud mental tiene este binomio. Depende de mí hasta un cierto límite. También depende de la organización y la sociedad en la que yo estoy. Y cómo yo respondo a esa sociedad. Y ahí encontramos afiches como esto, ¿no? Que a mí me dan un poco de risa. ¿Cómo cuidar tu salud mental? Y van a escuchar mucho de este material en TikTok, en Internet, ¿sí? En fin, aliméntate adecuadamente, toma caminatas, escucha música, regula tus horarios de sueño, haz ejercicio, habla de tus emociones. Yo les digo que me da un poco de risa estos consejos porque no son siempre posibles. Yo trabajo, estudio y cuido, y no tengo tiempo para caminar, aunque me gustaría. No hay momento del día. Tengo trastorno del sueño porque tengo un hijo que se levanta siempre a las 3 de la mañana y tengo que ir a dormirlo luego, porque al otro día tenemos colegio y en fin. No depende todo de mí, digamos. No debo ser un emprendedor de mi propia salud mental. Estos consejos, así tirados al aire, angustian más que ayudan. Cuando usted esté con alguien con problemas de salud mental, evite decir, tómate un tiempo para ti, relájate. No lo tomes tan en serio. Cuídate, vayamos a hacer ejercicio juntos, porque las decisiones de cuidado de salud mental son un poco más complejas, porque todas implican o asumen, todas estas recomendaciones asumen que yo tengo que o puedo tomar una decisión,
Y no siempre, frente a la salud mental, yo tengo la posibilidad de decidir cuidarme. A veces estoy sobreviviendo nada más. Entonces, ojo con el lenguaje fácil frente a salud mental. Sospeche de eso. Sospeche si a usted le están inculcando la responsabilidad total y absoluta de cuidarse. La salud mental es una cosa interdependiente, interrelacional. Para yo sanarme, o para no enfermarme si estoy sana, dependo de otros para eso. Es vinculante. No es una cosa que yo pueda hacer por mí misma. Y este modelo social en el que estamos, efectivamente, promueve el que tú te hagas cargo de tus cosas solo, sola. Y si no lo haces, fallas. Si no lo haces, fracasas. Ya, ojo con eso, ¿sí? Debiéramos retomar esta lógica de cuidarnos colectivamente. No veo otra manera. Trabajé muchos años en tratamientos de salud mental y las veces que vi recuperaciones de depresiones severas de mujeres era cuando se conectaban con otras mujeres. No cuando seguían encerradas en la casa, por ejemplo. Entonces, la conexión con otros, y eso no tiene que ver con salir a carretear el sábado, ¿sí? Tampoco es tan simple. Tiene que ver con efectivamente conectarme, conversar con otros respecto a lo que me está pasando. Y para conversar de mí y lo que me pasa, se requieren muchas condiciones. Intimidad, confianza, tiempo, una relación que lleva un tiempo, en fin. Así que, ojo con esto. Efectivamente ayuda. O sea, si usted puede y tiene la posibilidad de alimentarse saludablemente, eso tiene mucho que ver con la salud mental. Está demostrado que los carbohidratos, el abuso del pan, la papa frita y todas esas cosas ricas, efectivamente baja la serotonina en el cerebro y nos hace sentir agotados. Obsérvese cuando come mucho, atracones. Obsérvese cómo se siente después. Siempre hay una baja en la serotonina. La serotonina es la sustancia que nos hace la sensación de bienestar, que crece con el deporte. Si usted es deportista, después de haber cumplido su rutina de trabajo, se siente bien, pero se siente bien de una forma bien distinta al sentirse bien desechable rápido o comprar algo. Se siente bien de una forma bien interna. Entonces, efectivamente estas cosas se hacen, y se asocian con la salud mental. Hacer ejercicio, estar al aire libre ayuda, pero no son recomendaciones que uno debiera dar así como rápido, ¿sí? Bien, eso en términos de salud mental. Es una cosa compleja, no podemos llegar y recomendar, depende de los vínculos, no depende solo de mí, no me debo sentir culpable si tuve depresión, si tuve una crisis de pánico, ¿sí? O tengo un diagnóstico X que no puedo curar. Y tampoco puedo esperar, en el otro extremo, que la sociedad me recupere del todo. Se da una dinámica de lo que pasa fuera, a la sociedad a la que pertenezco y de qué depende, y cómo depende de mí. Segunda idea. Las emociones. Estamos acostumbrados con este aparatito que usamos hoy día a comunicarnos, y a mí me parece bien, a hablar de las emociones más que antes. Está bien, no las escribimos, no digo estoy contenta, estoy triste, pero pongo la carita, que me refleja en la conversación rápida del chat de WhatsApp cómo me siento. A mí me parece que eso es un avance, porque estos emoticones que ustedes ven ahí, al usarlos usted cuando habla por celular, se está conectando con lo emocional y está comenzando a comunicar cómo se siente, ¿sí? Este es un invento japonés para comunicarse que los ayudó mucho en su sociedad, que no están entrenados para hablar de lo que sienten comparado con el mundo latinoamericano al que pertenecemos. Los emoticones en las conversaciones de WhatsApp, que es su invento, ayudan mucho. Yo creo que nos está haciendo bien. Vamos a ver estas emociones que están aquí. Aquí vemos varias. ¿Qué son las emociones? Son alteraciones del ánimo. El ánimo varía. Y mi ánimo varía de acuerdo al entorno, ¿sí? De acuerdo a lo que pasa afuera. También puedo recordar algo que me pasó en el pasado y eso también me afecta el ánimo. Y hace que cada persona reaccione diferente. La emoción, sentir una emoción, estar triste, estar alegre, estar apesadumbrado, no es necesariamente un problema de salud mental. La emoción es sana, es buena, porque nos permite adaptarnos. Entonces, cuando usted esté enojado, cuando esté enrabiado, cuando sienta como molestia, no inhiba esa emoción. Eso le hace muy mal a la salud mental, de hecho. La emoción le está diciendo que algo está pasando con lo que está viviendo, pero estamos entrenados a invisibilizarla, ¿no? Si me siento enojado, bueno, trato de controlarme. Si me siento triste, me escondo o lo evito. La emoción hay que saber leerla, porque mi psiquis me está diciendo que algo no me gusta,
o que algo no me está haciendo bien. Si yo escondo la emoción, no voy a saber qué me está haciendo bien o qué me está haciendo mal. Una condición para manejar bien la salud mental y las emociones es que yo comprenda cuándo me siento alegre, cuándo me siento desagradado, con asco emocional, no asco porque comí mal, no, asco emocional, desagrado, cuándo me siento con ira, cuándo me siento con miedo, cuándo algo me sorprendió o cuándo algo me da tristeza. Y en mi experiencia en intervención en salud mental me hizo ver que las personas que manejan bien sus emociones, no que las controlan, sino que las identifican bien, es decir, se conocen bien, tienen mejores relaciones consigo mismo y con los otros. Si yo nunca me enojo o nunca estoy triste, sospeche. Si yo ando todo el día alegre, sospeche. Las emociones van y vienen durante el día. Y es importante reconocerlas. Tampoco hay que etiquetarlas. Si usted está en un periodo de tristeza, bueno, debe haber alguna razón por la cual eso esté y esa emoción debiera vivirse a concho. ¿Cuál es el problema con la emoción? ¿Cuándo se transforma en patología? Cuando una tristeza es depresión. Cuando el miedo se transforma en agorafobia o algún otro tipo de fobia. Cuando se queda en el tiempo y me impide hacer las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, a mí me preocupa en relación a la alegría el uso de las redes sociales, el Instagram, el Facebook, TikTok ahora, que hacen que uno se esté sacando selfies siempre contentas. Me llama la atención eso. Yo navego muy poco por redes, pero cuando lo hago está todo el mundo mandando fotos, mostrando lo exitoso, lo que fue, lo rico que comió, la música espectacular que está escuchando, el inteligente comentario que está haciendo, el libro maravilloso que está leyendo. Todo es bueno. Si yo tuviera depresión y viera todas esas imágenes, probablemente me sentiría más mal comparativamente. Nadie habla de las emociones en realidad en redes. Entonces, hay recientes estudios que están demostrando que el navegar sin sentido en Instagram, navegar sin sentido en TikTok, navegar sin sentido en Facebook puede afectar mi salud mental si yo no miro con distancia, aquí llamo a la Mafalda del principio, si no miro con distancia las imágenes que el otro me quiere vender. En Facebook y en Instagram usted se produce como sujeto. Usted puede elegir cómo producirse, su color de ojos, su foto, se puede, digamos, ahí modificar su imagen, y si no se pone usted, puede elegir qué imagen la va a representar. Se produce como persona y muestra eso al resto. Por lo tanto, todos tratamos de producir lo mejor posible. En esta lógica competitiva, ¿no? Hay que tener la mejor foto de Facebook, hay que tener la mejor foto o el mejor Reels en Instagram. Entonces, eso, ojo con ese uso, porque mal usa la alegría, ¿no? La alegría permanente, la instala como una obligación, como si yo tuviera que estar todo el tiempo contento o todo el tiempo alegre, sonriendo. Eso está generando algunas complicaciones de salud mental que están poco estudiadas, entonces es difícil recién poder decir un diagnóstico, pero se están comenzando a estudiar las enfermedades que genera el navegar sin sentido, ¿no? No es que yo vaya a buscar y compartir una información o quiero actualizar y contarle a mi familia en el extranjero qué es lo que estoy haciendo. Ese navegar sin sentido es bien peligroso para la salud mental. Y lo otro peligroso es la tristeza, confundirla con el duelo. Con el duelo no me refiero a perder una persona querida porque falleció solamente, ¿sí? Si usted ha perdido a alguien que quiera, le pido que recuerde un poco esa emocionalidad, ¿no? De absoluta desesperación y tristeza. Ese duelo también se puede sufrir por otras cosas, no solo por personas. Cuando reprobé una asignatura, perdí una polola o un pololo, perdí a mis hijos porque se fueron de la casa y empezaron a hacer su vida, ya no soy sana, es el duelo más difícil. Cuando alguien me asigna un diagnóstico, cuando alguien me pone una etiqueta, hay un pequeño duelo que nadie cuida, que es el duelo de, ya, no soy una persona
que no tenga etiquetas, sino que voy a ser una persona que tiene esta etiqueta. Cuando me dan el diagnóstico de autismo, me dan el diagnóstico de depresión o me dan el diagnóstico de esquizofrenia, yo ahí sufro un pequeño duelo también, porque pierdo esa imagen de mí. Y se producen las 4 etapas del duelo típicas, ¿no? Shock y negación. Si no ha vivido un duelo, tomen nota de esta para cuando le vaya a pasar. Si no ha tenido un duelo importante en su vida, lo más probable es que al principio tenga shock y negación. Esto no está pasando. Piense usted en un quiebre emocional de pareja. Lo primero es, no está pasando, esto no es verdad. Segunda etapa, desorganización. Siento rabia, alivio a la vez, siento muchas emociones mezcladas, todas estas que están ahí en la diapositiva, muy mezcladas, muy desordenadas, hace que yo me comporte de manera muy errática. Después viene anhelo y búsqueda, es decir, respiro, entiendo que esto pasó y empiezo a aceptarlo, ¿sí? Y hacerlo parte de mi vida y, última etapa, me reorganizo, aprendo a vivir sin eso que perdí. Queda el recuerdo, ¿sí? Que lo evoco de vez en cuando, pero mi proyecto vital, de nuevo, mi proyecto de vida sigue. Entonces, a mí me parece que aquí está un elemento clave para cuidar nuestra salud mental en diversidad. Si no cuidamos nuestras emociones, si no sabemos leerlas, esto se puede transformar en una patología. La tristeza se puede transformar en un duelo patologizado, por ejemplo. Nunca acepté que terminé esa relación de pareja. Sigo pegada 3 años. Nunca acepté mi diagnóstico. Nunca acepté que voy a ser Ketty sin esquizofrenia, sino que voy a ser Ketty con esquizofrenia. Y ese duelo se eterniza y se transforma en una depresión, por ejemplo. O el miedo. Las crisis de pánico son miedos, son inseguridades, ¿sí? Es un miedo llevado al extremo. Bueno, si yo no trabajo los miedos desde el principio, y esto para quienes son mamás, papás o tienen hermanos, hermanas chicas, es importante entrenar en la emoción. Me parece que es clave trabajar. ¿Cómo se manejan las emociones cuando estoy con alguien? Algunos tips. Si estás en una discusión, en una conversación con alguien, ¿cómo te manejas cuando estás sintiendo una emoción que no te es más cómodo? 4 o 5 pasos simples. Primero, reconoce la situación que te produce la emoción. Eso es muy difícil. ¿Me está enojando él o me está enojando el lugar en el que estoy? Hay que reconocer qué es lo que me provoca la emoción. A veces se interponen personas y me enojo con quien no corresponde. ¿Le ha pasado que pagan platos rotos quien no corresponde y termina usted enojándose con quien no era? Bien, reconozca la situación, la persona en particular que le provoca esa incomodidad. Eso es lo primero. Identifique la emoción. A ver, porque sentirse incómoda es muy general. A ver, ¿esto me produce rabia o me produce miedo? ¿Me produce inseguridad? ¿Me produce hastío? ¿Qué emoción me produce? Y luego de eso, leo cómo esa emoción se siente en el cuerpo. Todas las emociones se sienten en el cuerpo en algún momento. La angustia, aquí en el cuello. Cuando uno está a punto de llorar y la garganta se aprieta, ¿no? La ansiedad, el miedo, en el estómago. Se aprieta la guatita. La depresión la depresión es bien física. La depresión hace que la musculatura duerma y la musculatura duele. Las personas con depresión leve a moderada sienten mucho dolor muscular, ¿sí? Mucho dolor muscular. No dan ganas de levantarse, el cuerpo está como flojo. El cuerpo grita lo que usted se calla. Entonces, escuche su cuerpo. Yo, por ejemplo, he aprendido que cuando estoy enojada, empiezo a respirar más rápido. Es algo que yo no más puedo ver, porque me enojo de manera muy poco efusiva, por mi modo de ser. Pero me costó años entender que cuando yo me enojo, mi respiración inmediatamente aumenta y eso me ayuda a manejar mejor mis emociones y mis conflictos. 4. Reconozca cómo su psiquis toma la emoción, porque una cosa es saber si tengo ira, y otra cosa es identificar cómo esa ira me mueve hacia el otro. La emoción dirige su conducta. ¿Cómo la dirige? ¿Usted es de los que está enojado, corre y se va, pega el portazo? ¿O de los que está enojado que monta en llanto y llora y no puede ni hablar? ¿O es de los que se guarda todo y le da la úlcera después al otro día? ¿Cómo la emoción le hace moverse, enfrentar? ¿Qué conductas les provoca esa emoción? Y por último, identifique
qué emoción provoca en el otro su reacción. Entonces, yo sé que cuando uno está en discusión o conversando, no tiene tiempo de tomar un apunte y decir, bueno, punto 1, uno se entrena en esto y de a poquito va aprendiendo que cuando está usted viviendo una situación que le vaya a alterar emocionalmente, trate de recordar esto, ¿no? A ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está molestando todo lo que está aquí? Si está en una fiesta con mucha gente y algo le molestó, sepa identificar qué puntualmente es lo que le molesta, qué emoción le provoca, dónde está en el cuerpo, qué conducta le provoca y cómo le afecta a otros. Eso es educación emocional. Y lo debiéramos enseñar desde chicos. Yo le cuento a mis hijos este cuento, El monstruo de colores, se los recomiendo. Aunque usted sea adulto, grande y ya viene de vuelta en todas estas cosas, véanlo. Es un cuento infantil precioso que nos ayuda. Ahí les dejo el link de YouTube, lo pueden encontrar como El monstruo de colores y educa precisamente en esto. El problema de las emociones no es sentirlas. Si siente rabia, usted, por favor, fluya con la rabia. Si el problema es hacerle daño a otro con esa rabia. No le estoy diciendo que inhiba la pena y no llore. Le estoy diciendo lo contrario. Tiene pena, llore. Tiene rabia, bueno, pégale a la almohada. Golpee algo que pueda ser golpeable. El problema es que si yo no identifico mis emociones, se enredan, se confunden, porque por eso el monstruo de color ahí está separando las emociones. La azul es la tristeza, la verde es la esperanza, el rojo es evidente, está enojado el monstruo ahí, el negro es el miedo, el amarillo es la alegría. Cuando las emociones se mezclan, provocan un factor de riesgo importante para la salud mental. Entonces, si yo no sé si tener pena o enojarme, o si falleció esa persona que cuidé por años y me siento aliviada de ya no cuidar, y ese alivio me hace sentir culpable, y a la vez tengo pena porque murió ese familiar que cuidaba, esas emociones confusas, no identificadas, me pueden provocar ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de trastorno de salud mental. Esto es importante, ¿sí? Pusimos en el chat que vamos a empezar con la ronda de preguntas ahora, pero si puedes, si te acomoda más a ti, pasar rápido lo que tienes, lo más importante, digamos, lo paso. Y ahí empezamos con la ronda. Perfecto, gracias, Ale. Y lo otro, y con esto termino, enfermedad mental. 3 preguntas para ver si tengo alguna enfermedad de salud mental. ¿He dejado de hacer algo que me gusta? ¿Dejé ese interés que antes me parecía importante en mi vida? ¿Alguien me ha hecho alusión a mi problema de salud mental? ¿Tengo estos síntomas por más de 2 semanas? Si usted ha contestado estas preguntas sí, sería bueno que preguntara. ¿Que preguntara dónde? Que preguntara en un CESFAM, que preguntara hoy día hay un programa que se llama Saludablemente por el COVID, que también permite ayudas por online para hablar. Entonces, si mi proyecto vital producto de este mal manejo de emociones se está limitando, yo le invito a que pueda buscar ayuda y comentar con alguien cómo se siente, poder darse cuenta y reconocer que algo me pasa. Tenemos que sentir derecho a enfermarnos. 2 tareas. Hoy día es miércoles, ¿no? ¿Hizo alguna actividad que tuviera que ver con su cuidado de salud mental? Si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿O lo tiene pensado hacer durante la semana? ¿Hizo algo por alguien para ayudar a la salud mental de ese otro? Si no lo ha hecho, 2 invitaciones. Escribas una carta, escribir en el celular, escribir en el computador, escribir una carta en un cuaderno ayuda, y dibujar. Es bien catártico, bien importante. Podemos hablar más de las cartas y los mapeos más adelante. Lo importante es entender que el cuidado de la salud mental tiene que ver con una responsabilidad que es colectiva, ¿sí? Cuando digo que es colectiva, digo que tiene que ver con la interacción con otros y tengo que estar como súper atento. Y la vida que tenemos nos hace estar atento más de lo de afuera que lo de adentro, entonces me pierdo, como que me pierdo de mí. Por eso la pregunta es importante. ¿Hice algo hoy día, aunque sea chiquitito, tomarme un té con calma mirando por la ventana, sin culpa, para cuidarme? Si eso no lo hago una vez al día o una vez a la semana, atento con las prácticas de autocuidado, ¿sí?
Eso traía para hoy día. Ale, o la Mari, no sé. Bien, muchas gracias, Kitty, de verdad. A mí, generalmente, yo creo que a la mayoría de las personas que nos encontramos acá, nos interesa mucho lo que tiene que ver con salud mental, porque es un tema que claramente se le ha bajado el perfil durante tantos años que no le hemos tomado la importancia que requiere. Y un ejemplo de eso también, que ahora me acordé, yo hace tiempo escuché, y esto tiene que ver también con otras cosas, por ejemplo, con la migración. Yo una vez vi un video de una chica que es coreana, que fue y se tuvo que ir de su país, de Corea, porque ella estuvo un año hospitalizada por burnout, porque el sistema educativo de Corea es sumamente competitivo. A ellos siempre están motivándoles, por decirlo así, con frases como, por ejemplo, que ella mencionaba, que ella sí, que no se esforzaba y no era mejor que su compañero, ella era una basura y no iba a hacer nadie en la sociedad, no iba a poder hacer nada por ella misma. Y ellos constantemente viven con ese estrés, y ella también comentaba que ella, y lo decía explícitamente, que ella cada vez que viajaba desde su casa hasta la universidad, ella quería que hubiera un accidente en el camión en el que ella viajaba, porque ella no quería vivir, por toda la presión que ella sentía de estar estudiando, porque ellos pueden hacer una prueba de entrada a la universidad, un examen una vez al año, y después tienen que volver a repetirlo, y es solo una vez. Entonces, ¿quién nos saca un mejor puntaje en esa prueba? Prácticamente no es nadie. Y ella se tuvo que ir de su país por lo mismo, y ella no quiere vivir más en su país natal, porque ya siente que si ella vuelve allá, va a volver a caer en lo mismo y prácticamente va a dejar de existir, porque ella lo dijo de esa manera. Es súper triste que sea así, estamos en pleno siglo XXI, y yo creo que dejar que estas cosas pasen, ya sea en un país distinto o acá en Chile, por ejemplo, tenemos que cuidarnos entre todos. Es una, como usted decía, es una tarea colectiva. No es algo que uno se tenga que llevar el peso sola, que eso generalmente es lo que nos dice. Que uno tiene que cuidarse su propia salud mental cuando eso no es así. Ese es el ejemplo que a mí se me ocurrió cuando escuché lo de la competitividad. Y yo creo que ahora algo que viene en boga este último tiempo es sobre mejorar las políticas públicas y una mejor ley integral de salud mental. Yo creo que eso nos hace falta desde hace muchísimos años. Esto no es algo que sea de ahora, no es algo que haya ocurrido solamente con la pandemia. Ahora se empezó a hablar más de eso. Por ejemplo, los índices de violencia intrafamiliar recayeron en trastornos de salud mental, pero eso siempre ha estado. Que ahora se visibilice más por la pandemia, es un poco, digamos, eh, absurdo, porque es algo que siempre ha estado y no se le ha tomado la importancia que debiese. Eso. Mari, ¿puedes hablar, cierto? Sí, obvio. Nada, solo agradecer por la instancia. Personalmente me sirvió mucho, habían muchas cosas que la verdad no sabía y siento que a uno le sirve para aplicarla en su propia vida y a lo mejor del entorno familiar que uno tenga. Así que muchas gracias por la instancia, de verdad, súper buena. Así que muchas gracias. Bien, si alguien tiene alguna preguntita, va a haber micrófono abierto en este momento, y también está la posibilidad de que nos manden sus dudas, sus consultas y sus preguntas por el chat para nosotros leerlas y que se las puedan contestar. Parece que no hay dudas. Yo quería hablarle con Leonel. Creo que yo puedo hablar algo. Sí, dale Hola. nomás. ¿Me escucho bien? Hola, lamento haberme conectado un poco tarde, pero tenía cosas que hacer. De hecho, aún estoy en ellas. De hecho, estoy en la calle. Vine a buscar a mi sobrino. Saluda a Cristian.
Pone buena cara. Hola. Ya. Mi pregunta era, o sea, lo que pasa es que igual respecto de lo que es salud mental, preocuparse por uno igual es verdad, o sea, pero a veces como comentario, a veces está lo más común de lo que uno piensa, porque igual, de hecho, mucha gente se deprime en el tema de buscar cosas como que ayuden a la salud mental y ve gente, no sé, que va al gimnasio, que hace yoga, tai chi o lo que sea. Pero a veces incluso gente que se encuentra igual en un estado como mal, bañarse o hacer la pieza, igual es algo, pueden tomarse como avances, pues, pero no siempre uno lo toma en cuenta, pues. Y la gente que está como en un estado mal, depresivo tal, como tal, a veces hay que hacerle saber que cosas pequeñas que puede hacer, no sé, incluso escribir cosas en notas del celular para no recordar las que una vez le escribió, pero después revisarlas y es como que si fuera un mensaje del yo del pasado, igual ayuda a caleta. Y eso, más que buscar como cosas en concreto, a veces las cosas chicas igual pueden ayudar harto. Cosas que Sí. no correcto. Me gusta el comentario de Leonel porque él tiene Sí, súper clarito que la salud mental es súper diferente de cada uno a otro. Entonces, por eso en salud mental tratamos de no dar consejos. Frases como ya te vas a sentir mejor, o no tengas pena, frases que se dicen con la mejor intención posible, no son las más recomendadas porque lo que le sirve a uno no le puede servir al otro necesariamente. Entonces, hay gente que efectivamente necesita ir a terapia, por ejemplo, y le hace muy bien ir a terapia, hablar con un psicólogo. Hay otros que no, necesitan trabajar, estar ocupados. Hay otros que necesitan ayudar a otros y estar conectados con ese otro. Y hay otros que necesitan, por ejemplo, ordenar, tener todo limpio. Y en ese aseo, conozco muchas mujeres así, en ese aseo, en esa limpieza, o a las que cocinan también, en ese cocinar, hay un poco de terapia. Entonces, esas cosas simples que Leonel menciona, hay salud mental. Si el problema es cuando la vida va avanzando, 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 me siento mal, no me escucho, y llega un momento crítico en donde ya la patología se instaló. Entonces lo que hay que hacer es tratar de llegar antes de eso, porque la vida te va a exigir todo el rato este ritmo, ¿no? Súper rápido. Y cuando uno se entrega, se vende a ese ritmo, te puedes perder de estar atento a ti. Entonces, uno puede tener algunas estrategias simples, como decía Leonel, que hagan que tú te escuches y que ese ritmo, si es rápido, lo eliges tú. Y si no, bueno, bajamos el ritmo un poco. Eso significa perder algunas cosas por sobre otras. Un poco lo que contaba la Alexa. O sea, esta persona se tuvo que ir de otro país porque en ese país la lógica era muy competitiva. Yo creo que aquí es bien parecido. Si no tienes actualizada tu mejor foto en la red, si no te sacaste buenas notas, si no estás trabajando o si no cumpliste el tren de vida que tenemos, porque además hay un tren de vida como bien rígido, ¿no? Se parece que se pudiera vivir la vida de una sola manera. Hay que estudiar, después hay que estudiar, hay que tener una pareja, después de tener una pareja hay que tener una casa, después hay que viajar, parece, después hay que perfeccionarse, después hay que encontrar el mejor trabajo, después tengo que comprarme cosas. Y así uno se mete en una carrera que no sé si a todos nos hace sentido. Por eso me gusta mucho que se convoquen ustedes desde la diversidad. Porque si cada uno defiende su manera diversa, no solo de ser desde la funcionalidad, sino que de vivir, cómo hago mi vida cotidiana, ¿sí? Eso va a dar salud mental. Ok, soy vegano y me banco eso con toda la presión de la gente mayor, sobre todo, que no entiende estas cosas, ¿no? Y es como, come niñita, por favor, aliméntate, toda esta presión, ya. Si mi otra ruta va a ser dedicarme al arte, gente que tiene dificultades para poder desarrollar su talento. Esa vida cotidiana en diversidad es la que nos acerca más a la salud mental. Y ahí el Leo tiene razón. Lo micro, lo específico, esa actividad específica que puedo hacer todos los días, a lo mejor para él ir a buscar a su sobrino es un momento de relajo. Y los dos lo pasan bien en esa caminata. Esos pequeños momentos son importantes, más que lo macro, más que llegar al psiquiatra, más experto, que me dedique con esto. El tener como la capacidad de decidir cómo gestiono esas emociones y ese bienestar y cuidarlo es importante. No caer en la trampa tampoco que todo depende de mí, ojo con eso.
De repente hay circunstancias que me superan y porque estoy en una situación de pobreza injusta o porque la sociedad en la que vivo no acepta mi otra identidad sexual, ¿sí? Y ahí hay una cosa estructural que me hace pasarlo mal, ¿no? Y ahí hay que entrar en otros tipos de trabajo. Me gusta mucho la visión de Leonel para ver y entender la salud mental de cada uno. Gracias, me gusta el trabajo. Gracias por el comentario. No sé si escuché lo que dije, pero muchas gracias. Sí, se escuchó, Leo, se escuchó. Me gustaría hacer una consulta. Yo sé que ya lo he mencionado, pero me gustaría reiterar en algo que creo que es importante. Em, Cuando uno siente una tristeza, una pena muy, muy grande por X motivo, ¿cómo uno puede, o sea, sé que todos somos diversos y todos quizás necesitamos cosas distintas en ese sentido, pero ¿cómo uno puede decir, ya esto no es una pena grande, esto es necesito de otro, de un apoyo de un profesional, o esto se me va a pasar, o cuánto puede durar? No sé si me hago entender bien, pero o decir esto es una pena, ya lloro unos días y después se me va a pasar. ¿Cómo uno puede identificar cuando necesita pedir ayuda? Y lo otro es que no todas las personas, cuando tenemos alguna angustia o pena o tenemos alguna depresión, la podemos identificar. Muchas veces como que la pasamos por alto. Entonces, eh, ahí yo creo que es importante el apoyo de otras personas que se puedan dar cuenta, y cómo nosotros también como organización y como personas nos podemos dar cuenta cuando hay alguien que necesite de nuestro apoyo. En ese sentido, ¿cómo podemos apoyarles? Bonita pregunta, Jackie. Bonita pregunta. Y creo que es clave para pasar de la severidad a, o sea, pasar de controlar una emoción a algo más patológico. Veámosle, quedémonos en la tristeza y la depresión, ¿no? Que se tienden a confundir. De hecho, la gente dice, ando deprimido hoy día. A mí me asusta cuando la gente habla así, porque como trabajé con personas con depresión, el que ha tenido aquí una persona con depresión cerca sabe. Ese dolor profundo, esa desmotivación profunda, son cosas distintas a estar triste. Entonces, algunas pistas. Primero, lo primero que uno hace cuando trabaja estas cosas es preguntar hitos. Estoy triste, ok, estás triste. ¿Sucedió algo en tu vida que te genere esa tristeza? Bueno, sí, terminé con mi pololo. Reprobé un ramo. Me fue mal en la presentación. Hay problemas en el trabajo. Hubo un problema en el trabajo. Bien. Si hay algo que lo explique, un hito específico que lo explique, yo digo, esto es más una emoción de tristeza que de depresión. Luego pregunto por la temporalidad. Las indicaciones psicológicas son bien paramétricas, ¿no? Establecen algunos límites rígidos. La depresión, la tristeza, si está presente más de 2 semanas, hace sospechar depresión. Si yo estoy triste, profundo, y triste no es llorar, porque hay gente que está triste y no llora. Tristeza, esa como penita aquí en el corazón, está como angustia que digo yo aquí en el pecho. Si esa sensación, esa emoción, perdón, está durando más de 2 semanas, yo ahí sospecharía, iría a consultar, porque hay una sospecha al menos de riesgo de algo, ¿sí? Pero hay 2 preguntas que a mí me ayudaban para trabajar con esto, que es, yo siempre le preguntaba a las personas, ¿usted dejó de hacer las cosas que disfrutaba? Piense usted en su hobby, eso que a usted le encanta hacer, ese momento del día que usted dice, ahora voy a hacer esto. No sé, ir a andar en bicicleta o ver la serie de Netflix que está viendo. No sé, ese momento de que usted lo espera, ¿no? Para mí es la comida, ¿sí? La cena, no sé. Eso que a usted antes le apasionaba, un hobby, le gusta la música, qué sé yo, piense en lo que usted quiera, ya no le atrae tanto como antes, eso es grave. Porque perder la motivación por el placer es complicado, es complejo. Nos mueve el placer, nos mueve el sentirnos bien. Esta organización está formada, sí, desde la lucha, desde la transformación, desde la pelea, pero también por el placer de dar esta pelea juntos. Y es un espacio de autocuidado en ese sentido. Nos mueve el placer y cada uno está aquí a las 7 de la tarde escuchándome hablar porque hay algo de placer, no en mí, en ustedes reunidos.
eso es lo primero, ¿no? Dejé de hacer algo que me apasiona, pero tiene que ser muy inteligente en preguntarle a esa persona que a usted le preocupa por la actividad concreta, porque tiene que ser algo que apasione. Y lo segundo es alguien que me conozca, me ve distinto. He escuchado comentarios de como, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Hay alguien que le he llamado la atención? Porque me veo distinto, tengo más conflictos con las personas, peleo más. Hay un otro, como un semáforo externo, que me está diciendo que yo no estoy funcionando de manera habitual. Esas dos pistas a mí me daban a entender de que había un problema de salud mental al que yo debía prestarle un poquito más de atención cuando trabajaba en estos temas. Pero siempre va a depender de cada caso, y eso hay que conversarlo en largo aliento. Hay instrumentos que se pueden bajar de internet. Si quiere saber si usted tiene depresión, busque inventario de Beck, con B larga. Lo encuentra en internet, son 21 preguntas y este clínico está aprobado. Hay un montón de instrumentos para todo. Lo importante es el contexto, ¿sí? Cómo cambió mi vida. Y lo último, que el proyecto vital siga vivo. Yo tengo algo que quiero hacer en la vida. Da lo mismo que ir a buscar a mi sobrino todos los días, cuidar a mi hija, estudiar una carrera, terminar de estudiar inglés, etc. Tengo una meta, tengo algo que me mueve, que me motiva. Y eso, cuando desaparece, habitualmente es gravísimo. Estamos hablando de depresiones mayores. ¿Sí? Yo diría que a esas cosas hay que prestarles un poquito más de atención. Muchas gracias. Yo quería precisar una cosita, ahora que estamos hablando de depresión y todo eso. Yo cuando me di cuenta que estaba pasando por un trastorno de salud mental, que en este caso era depresión grave, por lo que a mí me diagnosticaron, yo estaba, me acuerdo que en una clase con Ketty, yo me acuerdo que estaba viendo salud mental, y yo le pregunté, yo me acuerdo, le pregunté por un instrumento porque después de la clase yo había sentido dudas y había como identificado ciertas cosas que no eran normales y que yo estaba comenzando a hacer y que llevaba un tiempo haciéndola y que la había normalizado tanto, pero después de esa cátedra en específico, me di cuenta que eso no estaba bien. Em, Ahora sí. Y entonces, ahora sí, creo que se salió el otro usuario. Entonces, yo de ahí me hice, creo que fue el inventario de Beck, si no me equivoco, lo realicé, y ahí me di cuenta también de que tenía depresión y el nivel de depresión que yo tenía. Después ya empecé a buscar ayuda, y llegué a una psicóloga, y ahí ya confirmé, digamos, que tenía depresión. Fue un proceso súper difícil porque al principio uno no, como que se ahoga como en un vaso de agua y la gente piensa y normaliza tanto que uno se siente mal, pero siempre están esas típicas preguntas como, ¿pero por qué te sientes mal? No, tienes que estar tranquila, se te va a pasar, pero uno que vive con eso es súper complejo porque uno no sabe regular sus emociones. Al menos a mí me pasaba. Yo después de un tiempo empecé a regularlas un poco más, pero me di cuenta que el entorno en el que yo estaba, el contexto en el que yo me desenvolvía, era el que me estaba enfermando, no era yo. No era que yo quisiera estar así, porque la gente muchas veces normaliza tanto esto que ahí viene el tema del lenguaje también, ¿no? Que muchas veces uno bromea con el tema de la depresión. Ah, no, es que tú eres una persona depresiva, cuando haciéndolo como tipo de broma. Y uno un poco que lo tiene y sabe cómo es vivir con eso y que lleva años tratando como de sobrevivir, porque en la depresión, al menos desde mi experiencia, fue súper complejo. Yo tuve muchos intentos de suicidio. Y ya después cuando yo empecé como a generar lazos y me salí, digamos, de ese entorno en el que yo me encontraba, me ayudó. Ahora yo puedo decir que estoy estable, porque a mí me dijeron que yo debía estar con tratamiento farmacológico por lo que yo tenía, y yo no lo acepté, porque yo decía que eso a mí no me iba a ayudar realmente con lo que tenía.
y al final sentí que fue así, porque al final yo hace años que no estoy nunca he tomado algún medicamento para la depresión, y ahora yo estoy muy bien. Yo encuentro que mi vida cambió un poco el hecho de salir de mi casa y irme digamos, a otra ciudad, otro contexto diferente, el ambiente es distinto. Me ayudó bastante. Entonces, muchas veces la gente piensa que uno está así porque quiere, y el entorno realmente es el que te ayuda y que te perjudica muchas veces cuando uno está así. Y es difícil, es súper difícil darse cuenta. Yo era muy chica, yo no tenía idea. Yo recién empecé a darme cuenta que tenía depresión a los 19 años. Y después que hice como una regresión, por así decirlo, como lo que me había pasado antes, cuando yo era más chica, me di cuenta que yo llevaba más de 10 años con esto y nunca supe, nunca lo traté porque no tenía idea. Mi familia jamás se dio cuenta tampoco, pero ellos también tienen un trastorno de salud mental, entonces normalizaban tanto esto porque ellos tampoco tenían idea de que ellos tenían depresión. Entonces no había ninguna ayuda de su parte porque ellos tampoco recibieron ayuda. Y era como súper complicado como llevarlo. Ahora que como mencioné, puedo decir que estoy mejor, que de repente uno tiene crisis, pero no son tantas como antes, y que encuentro que es súper primordial el hecho de identificar en el contexto en el que uno se desenvuelve. Muchas veces algo tan macro que uno no se da cuenta. Es súper complejo como identificarlo en primera instancia. Yo me di cuenta sola, a mí nadie me dijo lo que yo tenía. Pero yo creo que también el hecho de tener redes de apoyo y tener vínculos afectivos sanos te ayuda mucho más que el hecho de que a ti te mediquen y que un psicólogo te diga que tú tienes que tener un tratamiento farmacológico para sanarte de tu depresión. Porque a mí me lo dijeron así y yo no lo acepté porque yo sentía que eso a mí no me iba a hacer bien. Gracias, Ale. Creo que la Ale quería hablar. Ale quería hablar, sí. Dale, Ale. ¿Sí? Es que, claro, escuchando a la otra Ale, me hizo ruido porque, por ejemplo, yo también viví por una situación similar. Bueno, la diferencia es que yo llevo como más de 5 años tratando mi depresión, mi ansiedad, y todavía, ahora he aprendido a sobrellevarla porque hay un tema súper importante que es también como podar el árbol genealógico, que es algo que yo no había hecho, por más que me dijeran así como aléjate de ciertas personas, yo decía así como, no, porque es mi familia, o sea, yo no tengo que hacer esto porque es mi familia y yo amo a mi familia y mi familia me ama a mí, pero en el fondo hay ciertas actitudes que las personas tienen que si no están en un tratamiento psicológico no van a cambiar y me van a seguir perjudicando a mí. Entonces, si yo me respeto, si yo me cuido, si yo me quiero, lo más sano es, claro, tomar distancia, eh, cambiar todo, ¿no? Pero yo, a pesar de haber cambiado de entorno, seguía con todos los problemas ahí latentes y no se pasaban. Y decía, ¿pero por qué? Si hay gente que me dice, cámbiate de casa o ándate para otro lado, no sé qué. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, porque el lazo, a pesar de no vivir ahí, seguía ahí unido y todo. Entonces, cuando uno aprende bueno, no sé qué tan recomendado es, pero podar el árbol genealógico y cortar ciertos lazos porque uno se da cuenta que no significan algo en verdad sano. Entonces, creo que eso también es sumamente importante. Y también quiero hacer hincapié en eso que mencionó del salud, no, ¿cómo era? Saludablemente. Yo quiero hablar como de mi experiencia. Yo este año estuve también muy mal. Y decía, ¿qué hago? Porque yo no estaba recibiendo un tratamiento con un profesional. Entonces, más que es, claro, o sea, como comentarios de mi familia o de mis amigues, así como de darme ánimo, yo me daba cuenta así como, no, esto no me está ayudando. O sea, sí, lo agradezco, pero no es lo que necesito. Entonces yo dije, ya, voy a llamar porque ahí deben haber profesionales que entienden la situación más que mi familia, porque por algo tienen su título.
Entonces llamé ahí y en verdad me guiaron súper bien. Me dieron todas las indicaciones de todo lo que debía hacer, pero ahí lamentablemente entra el tema de la salud pública en Chile, que por más que en saludablemente me dijeron, haz esto, acude aquí, tienes que hacer esto, yo lo hice y al final me cerraban las puertas en la cara. Y eso fue el doble fue frustrante, fue muy frustrante. Que me dijeran, no sé, anda al SAMU, fui al SAMU, no. Me dijeron, anda al hospital, fui al hospital, no. Entonces al final, eso de cuidarse a uno mismo y probar diferentes técnicas, a mí me sirvió. De hecho, también tomé medicamentos y siento que ahora que los dejé me siento mucho mejor y ni siquiera terminé el tratamiento. Tampoco está bien terminar el tratamiento por uno mismo, pero me di cuenta que en el fondo me hacían sentir, yo encuentro que me sentía peor, me sentía más cansada, me sentía más agotada y me subían las dosis y era como, no es esto lo que quiero, con esto tampoco me siento mejor. Entonces, es eso, hay que probar, yo creo que es lo más importante. Si a uno le dicen, intenta con esto, claro, intentarlo, y si no funciona, intento con otra cosa. Y si todo lo que me recomiendan no funciona, es porque yo soy diferente, yo soy diverso a ti, y no porque hayan million técnicas que, claro, alguien las estudió, alguien las respalda, no necesariamente van a funcionar, porque en el fondo hay muchas que son teorías y estamos aquí ahora presentes. Entonces creo que también como que se haría una invitación a eso, a probar diferentes técnicas, a probar cosas nuevas y también ¿cómo se dice? A externalizar los sentimientos, porque si no, nunca vamos a saber o nunca vamos a conseguir una ayuda en verdad efectiva. Bueno, y eso. Así que usen el saludablemente, de verdad que contestan, o sea, tampoco es como al tiro, hay que estar llamando como cada 15 minutos, durante una hora, pero de verdad que hay alguien ahí que contesta, porque así como uno está mal, hay muchas personas más, y también hay que ponerse en el lugar del otro. Eso. Muchas gracias por sus Ale. palabras también. A las Aprendí dos, mucho. Ale. A las dos, Ale, gracias. Dos cositas pequeñas. Me parece que se requiere valentía para asumir, enfrentar la salud mental, porque las dos se podrían haber hecho vista gorda de lo que les pasaba por años más, por varios años más. Llegaron a los 40, la edad que yo tengo, recién hacerse cargo. Mientras más pronto uno enfrenta el monstruo de la salud mental, mientras más uno le pone la cara, mejor. Pero eso requiere trabajo. Cuidar de la salud mental no es un trabajo de estudiar y de madrugar toda una noche, es un trabajo un poquito más delicado porque es un trabajo emocional, personal, y no todo el mundo está dispuesto a dar esa batalla. Entonces, me parece que son un buen ejemplo de, ya, me hago cargo de esto, ok, no puedo seguir así. Esa decisión es el inicio del cambio. La depresión, a veces, aunque suene loco lo que voy a decir, salva vidas. Ese malestar profundo hace que yo modifique mi vida para salir de un lugar o desconectarme de otra persona. Las mujeres con violencia intrafamiliar me lo cuentan siempre. Si no hubiera llegado a la crisis de pánico, si no hubiera llegado a la depresión o el intento de suicidio, el cambio que necesitaba no lo hubiera podido hacer. Entonces, dos ideas. ¿Tenemos derecho a tener problemas de salud mental? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Estas cosas no le pasan solamente a otros, ¿no? Yo también puedo, y por eso tengo que estar vigilante. Y dos, cuando me llegue la situación, no hacerme de vista gorda, asumirlo con la madurez que ustedes comentan. No siempre va a haber la red, no siempre va a haber el hombro allí, pero a veces sí, si uno lo puede, si uno lo pide, insiste, hasta que golpea la puerta que efectivamente se abre. Pero como dice Alexa, hay que a veces esperar, no 15 minutos de una llamada, una hora ahí hasta que se resuelve. ¿El sistema sanitario es pésimo en salud mental? Sí, lo es. No hay suficiente recursos. Pero las puertas hay que golpearlas igual, hasta que se logre llegar a un lugar en donde, a mí me parece que la atención primaria, el CESFAM del barrio, el consultorio del barrio, es la mejor puerta de entrada cuando algo pase. Si usted tiene a alguien que derivar por un problema de salud mental, ese es el espacio. El hospital no, porque ven otras cosas. La posta no, porque si no es un intento de suicidio con riesgo de muerte, no la van a pescar tampoco. Es la atención primaria, y si no, la salud privada pagada y en copago, ¿no? Con FONASA y todo aquello. Pero ojo, no todo el mundo le sirve la psicoterapia también. Y los fármacos,
ojo con los fármacos. A las mujeres se les da más fármacos que a los hombres solo por ser mujeres y se les da el fármaco más rápido. Entonces, las mujeres tenemos que estar bien atentos cuando es salud mental al fármaco porque hay una cosa como patriarcal de calmar la histeria, ¿no? En términos freudianos, calmarla rápido con medicamentos. Y a veces los medicamentos no me hacen bien. Yo apoyo la autorregulación del medicamento. Me parece que si yo puedo ir descubriendo que con menos dosis o dejarlo con el acompañamiento del equipo adecuado está bien, porque es uno el dueño de su propia salud mental también. Así que no, gracias por las experiencias. Creo que son experiencias dolorosas, claro, dolorosas, pero que pueden mirar para atrás y decir, si no hubiera sido por eso, por lo mal que lo pasé, a lo mejor no estaría ahora como estoy. Entonces es un alto costo que pagar, pero a veces vale la pena. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Ya, parece que no. Bueno, yo le quería dar las gracias, profe, porque considero que estuvo súper bueno. Yo tuve que ingresar después porque estaba en otra reunión, pero quería darle las gracias por su disposición, por entregar esta información también y por apoyarnos también, porque a pesar de todo, sí, nos ha estado apoyando en varias instancias. Entonces quería darle las gracias personalmente y también como presidente de la ONG para que por todo el apoyo, por toda la disposición que ha tenido y por entregarnos también esta información y darnos estos consejos que yo considero que son súper importantes para nuestra vida personal y también para poder trabajarlos como ONG. Así que muchas gracias y espero que podamos seguir en contacto y podamos generar otras instancias, ya sea de nosotros hacia usted o de usted hacia nosotros, donde podamos apoyarnos mutuamente. No, quiero un gusto verte y agradecerles a ustedes. Me encanta lo que hacen, me encanta Multidiverso, encuentro que el concepto, la página la estuve viendo, no, me encanta lo que están haciendo, cuenten conmigo para lo que necesiten, porque me convoca lo que están haciendo, así que los felicito, a seguir nomás, a seguir dándole. Muchas gracias, que tengan buena semana. Cuídense. Igualmente. Si no fue hoy día, este ratito, mañana, prométase algo para usted, regálese un momento, 5 minutos. Haga eso, por favor, solo como tarea. Gracias, profe. Muchas gracias y un gusto en conocerla. Una gran persona. Así Muchas que gracias. Recordarles a todos, antes de que se vayan, que el video de este conversatorio va a ser subido a YouTube, para los que lo quieran ver, y para los que no pudieron asistir, también va a estar ahí en la plataforma. Eso. Cuídense mucho y que estén bien. Y muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao.